Amén. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Por qué no oramos un momentico y le decimos al Señor, bueno, habla mi corazón, habla mi vida, necesito este conocimiento. Nosotros aprendemos de la palabra para practicar la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Escuchamos la palabra para qué? Practicarla. Bienaventurados los que oyen ¿qué? La palabra y la colocan o la ponen por obra. Amén. Entonces digámosle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí están mis oídos atentos a oír tu palabra. Quiero que ella sea retenida en mi mente, oh Dios de la gloria, sea grabada. Señor, tú conoces la necesidad de esta preciosa iglesia. Cada uno de los que están aquí, Señor, lo que más rogamos, oh Dios, como tus siervos, Señor, es la salvación de cada uno, la restauración, oh Dios amado, para que tu presencia siempre, Señor, sea la que esté siendo inquirida en el corazón de aquellos que escuchan, oh Dios amado. Aquí está mi vida, aquí está, Señor Jesús, mis labios, aquí están mis oídos una vez más, dispuestos, Señor, a esa creatividad tuya, Señor, a esa palabra viva que tú mandas, Señor, a nuestro ser, para bien de aquellos, Señor, que bien hacen en buscar tu rostro, en el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien diga gloria a Dios. Bien, puede sentarse. Vamos a iniciar ahí desde el número 45, mi hermano. Bueno, el tema del cual quiero hablarles hoy es la neumatología. Amén. Algunos saben qué es la neumatología. ¿Alguien me puede decir qué es neumatología? La doctrina del Espíritu Santo. Y quiero enseñarla desde un punto de vista, desde la teología pentecostal. Amén. Escuche bien, desde la teología ¿qué? Pentecostal. ¿Cuántos de los que están aquí son pentecostales? ¿De la cabeza a los pies o no? El otro día cantábamos ese, hermano Jaime, cuando estábamos muchachos, y quitaron esa partecita tan buena. Cuando estábamos muchachos, él ya cree que todavía. Claro, amén. Claro, seguimos teniendo el ánimo de muchachos. Amén. O sea que la edad no es la que dice cuántos somos, cuántos estamos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cantamos ese coro, que yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Y después dijeron, no, hermano, no canten eso así, y le colocaban otra letra. Pero a veces no sabemos qué es ser pentecostal. A veces la gente piensa que ser pentecostal es porque hay un título allí grande que dice Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dice, no, yo pertenezco a la iglesia, y es verdad, usted pertenece, pero ser pentecostal es un movimiento de parte de Dios. Quiero decirles eso porque la iglesia ha tenido tres grandes etapas en su historia. La primera gran etapa de la iglesia es la iglesia primitiva, y todos conocemos a través de Hechos de los Apóstoles lo que es la iglesia primitiva. Y hay hermanos que están orando porque ellos quieren que la iglesia primitiva vuelva a surgir en este tiempo. Y yo quiero decirles pues de que sigan orando a ver si de pronto. Amén. Pero es que la iglesia primitiva tuvo su tiempo, su manera, su forma. Usted se imagina todos los hermanos de ahora vendiendo todas las propiedades y trayéndolas, y todos aquí comiendo encerrados porque no, eso hay cosas que nosotros oramos y no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Fue una gran época, se vivió de esa manera porque la iglesia creció en medio del Imperio Romano, y en medio del Imperio Romano había una persecución continua contra los que no adoraran al César, y los cristianos no adoraban al César, los cristianos adoraban al Cristo vivo, al que había resucitado de entre los muertos. Amén. En la segunda gran época, así como a grandes rasgos quiero ir para meternos en el tema, fue el tiempo de la Reforma. Precisamente este año
en el año 1517, 2017, se están cumpliendo los 500 años de la Reforma, que empezó el 31 de octubre de ese año por Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de allá de la gran catedral de Wittenberg, y ahí enclavó esas 95 tesis, y desde ahí comenzó una revolución de la Reforma, que fue volver a traer a la luz la palabra. La palabra estaba escondida, la tenían guardada por los obispos, los arzobispos, ni los curas leían la palabra porque era prohibida, solamente ellos tenían que leer lo que le enviaban los obispos allá en los lugares donde ellos hablaban, así que la palabra estaba escondida, pero Dios levantó a este hombre, Martín Lutero, para que volviera a sacar la palabra, y fueron momentos de mucha efervescencia, de mucho conocimiento, y bueno, comenzaron, los que han leído un poquito, comenzaron a salir muchos grupos cristianos que se apartaron de la iglesia de entonces, que era solo la iglesia católica, y de ahí Dios levantó entonces todo este movimiento hasta el día de hoy. Pero ya en el año 1900 más o menos se dan dos grandes avivamientos, que es el avivamiento de la calle Azusa y el avivamiento de Gales. Y estos dos grandes avivamientos Dios los levantó con un propósito, con el propósito de salvar miles y miles de personas. En el momento en que es levantado estos dos avivamientos, había una crisis racional. Esa crisis racional que había era en razón de que había comenzado lo que se llama el racionalismo allá en Francia, y entonces estaban matando a Dios, que Dios no existía, a través de la filosofía. Y entonces las mismas iglesias cristianas que eran fundamentalistas, para contrarrestar eso, entonces estaban más bien en una lucha interna entre las iglesias. Pero en esa puya, digámoslo así, en esa pugna, Dios levanta estos dos grandes avivamientos con el propósito de levantar miles de cristianos que adoren a Dios. Nosotros hacemos parte de ese avivamiento, que luego las iglesias entonces la llamaron la corriente pentecostal. La llamaron la corriente pentecostal por una razón muy particular, muy precisa, y esa razón tan particular y tan precisa fue de que estas personas quedaban tocadas por el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, y todo el que llegaba allá a la calle Azusa o a Gales, sencillamente por llegar y pisar esa tierra, ya estaba hablando en otras lenguas, pero esas lenguas no eran aprendidas ni era una cosa que ellos querían hacer, sino que Dios estaba ahí, los colocaba a hablar en lenguas, y luego eran transformados inmediatamente de ser una persona alcohólica, ya no desear y tenerle rabia al alcoholismo, de ser una persona amante a la promiscuidad, venir aquí y querer respetar siempre a su esposa. Es decir, fue un movimiento del Espíritu directamente, donde había transformación por segundos. Amén. Eso es lo que porque ahora queremos doctrinar a la gente hasta 6 meses y todo eso, y eso no es el pentecostalismo. El pentecostalismo creemos que Dios actúa de una manera breve. Dios hace el milagro en la persona de una, porque así fue que Dios, cuando usted lee la historia del pentecostalismo, miles de personas se hacían bautizar el día que iban al primer culto, porque era el Espíritu Santo actuando y trabajando. Entonces, toda esta historia de estos más de 100 años, toda esa historia nos ha generado una teología propia, una teología nuestra, que se llama teología pentecostal. Una teología la cual nosotros, cuando hablo de teología, estoy hablando de una cosa muy sencilla: teo, Dios; logía, estudio de Dios. Entonces, lo que estoy hablando de la teología pentecostal es que cómo Dios ha trabajado en su iglesia. Yo le decía a los hermanos anoche donde estaba, yo me siento orgulloso de ser pentecostal, porque yo estoy en una iglesia donde yo no sé cómo se mueve Dios, pero lo que sí sé es que Él se mueve. Yo no sé Dios cómo trabaja, porque los milagros no se pueden explicar.
ni las revelaciones. Usted puede decir, esto va desde aquí hasta acá. Dios revela y Dios también hace milagros. Pero yo no sé cómo lo sana el Señor, pero lo sana. Yo no sé cómo lo transforma, pero lo transforma. Porque yo no le puedo explicar, pero Dios hace esa obra en la vida de las personas. Alguien dale ese aplauso al Señor en esta mañana, aleluya. Amén. Así me toca hacer esa introducción para poder hablar de todo esto. Así que voy a empezar, hermanos, con las raíces de la palabra ¿qué? Neumatología. El nombre que se le da al estudio teológico del Espíritu Santo se llama neumatología. Esta palabra viene de dos raíces griegas. La una es neuma, que significa espíritu o viento, y la otra es logos, que significa estudio, tratado, razón, orden. Amén. Entonces es importante esto. Cuando yo hablo del neuma, eso de ahí salió la palabra ¿qué? Neumático. Neumático salió de la palabra neuma, donde usted llena eso de viento, y por eso se llama neuma. Y el logos sale de lo que nosotros conocemos como lógica, ¿cierto? Lógica, porque tiene razón. Entonces dice, pues lógico, o sea, porque tiene razón. Lo mismo que cuando no tiene razón se llama ilógico. Usted le dice, esto es algo ilógico, no tiene razón. Entonces la palabra, así sencillamente mirándola así nada más, entonces podríamos decir que significa espíritu o viento que tiene ¿qué? Razón, que tiene razón, mirándolo desde la raíz ¿qué? Griega. Pero entonces vamos a mirar un poquito que la palabra logos, vamos a iniciar con la palabra logos. La palabra logos se deriva de dos partes. Usted sabe que toda la logía son estudios: mineralogía, sociología, psicología. Si yo hablo de mineralogía, tengo que estudiar cómo están compuestos los minerales. Si yo hablo de sociología, cómo está compuesta la sociedad. Si yo hablo de psicología, cómo está compuesto la psiquis, el pensamiento, todo eso. Entonces todo eso es el estudio. Pero ¿será que se puede estudiar la neumatología como se estudia la mineralogía o la cardiología? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible estudiar el espíritu de esa manera? ¿Será que yo puedo llevar al espíritu a un laboratorio? ¿Cierto que no? Entonces vamos a mirar esa definición desde dos puntos. Vamos a ver si esto me trabaja. Logos desde la cultura helenística. Hermano, quiero que estén así como están ahí, bien pendientes, porque lo que yo voy a decirles más adelante va a depender que usted lo comprenda de esto que estoy explicando. Amén. Porque quiero llevarlo a ese pentecostalismo tan hermoso que debe de haber en la iglesia. Amén. El hermano Jaime me hablaba de un proyecto que Dios le dio en la cabeza a él, de algo que el Espíritu Santo le dio a él, y es de que esta iglesia hayan 2,000 personas. Y eso para Dios es, vea, facilito. No solo posible, es facilito. Amén. Pero necesitamos nosotros crear ese ambiente. ¿Me escucharon? Amén. Nosotros debemos de crear ese ambiente para que eso sea ¿qué? Posible. Amén. Gloria a Dios. Entonces mire, logos desde la cultura helenística. Es algo que sorprende, que el mismo orden que hay en la mente, la misma que hay en el mundo. Y a eso es lo que los griegos antiguos le llaman logos. Le voy a explicar un poquito eso. Todos sabemos que en el mundo 2 más 2 es 4 y 4 más 2 es 6. Eso fue lo que los filósofos griegos fueron entendiendo. En el mundo hay un orden. Tú coges una botella y la sueltas y ella ¿qué? Se cae. Ella no sale, sino que se cae. Eso es ¿qué? Un orden que hay en el mundo cósmico. Entonces ellos se fueron dando cuenta que había un orden. Pero lo que más les sorprende a ellos es que el ser humano en su mente tiene ese orden. Porque usted cierra los ojos y dice 2 más 2 es 4. Y allá en Inglaterra 2 más 2, cualquier hombre que cierre 2 más 2 es 4. Entonces dijeron, ¿cómo así que ese orden que hay en el mundo cósmico, también ese orden está en la mente del ser
humano. No, 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 esto es algo grande. Debe de haber alguien que produce ese orden. Y ellos desde luego no pudieron como interpretar ese orden, sino que sencillamente fueron haciendo su filosofía y fueron pasando ese orden. Y entonces se dieron dando cuenta de lo que les estoy diciendo, que en España 2 botellas de vino más 2 botellas de vino son 4, y en Australia 2 canguros más 2 canguros es 4, y en Colombia 2 granos de café más 2 granos de café son 4, pero también en mi mente eso es 4. Entonces hay un orden, ese orden está allí. Entonces viene también el otro punto de logos. El logos no desde el punto helenístico, sino desde este punto, desde el cristianismo. Amén. Entonces vamos a ir mirando cómo la filosofía y el mundo tienen la manera de razonar, pero vamos a ir mirando si aquí en el cristianismo podemos razonar o no podemos razonar. Amén. Porque creo que eso es importantísimo para nosotros que somos cristianos, que a veces no queremos dar razón de lo que somos, pero tenemos que dar razón de lo que somos. Amén. ¿Cuánto le damos una alabanza al Rey de la Gloria? Mire, en el cristianismo es este principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es palabra, y esa palabra es logos. Usted dice, en el principio era ¿qué? El logos. Oiga, hermano, usted se imagina los cristianos de la iglesia primitiva que fueron levantados en esa cultura helenística, en esa cultura griega. Estos cristianos que eran pobres, era gente muy humilde así en cuanto al estrato, gente muy pobre, y ellos andaban diciendo, en el principio era el logos. Oiga, le está diciendo a ellos, nosotros tenemos el logos, ese logos era Dios. Y le decía, y por él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra. Usted se imagina, mis amados hermanos, cuando ellos predicaban esto y lo oían los filósofos, decían, pero ¿cómo es que lo que están diciendo? Ellos están diciendo que el orden del mundo era Dios. Pero ¿qué más les sorprendió a ellos? Cuando dice en el versículo 14 allá de San Juan, vamos a ver si lo tengo por acá. Amén. Bueno, en el versículo 14, esto como que nos quedó grande, bendito el Señor, hombre, ¿qué? ¿Y aquel logos qué? ¿Y aquel logos fue hecho qué? ¿Usted se imagina eso, mi hermano? Cuando los cristianos decían no, y aquella palabra del que creó todo el universo tiene el orden del universo en la mente de las personas, ese logo fue hecho carne. Eso para la gente, eso fue algo, pero para el cristiano común, el cristiano se sentía orgulloso. Por eso fue que el apóstol Pablo tuvo que decir, de lo vil, de lo miserable de este mundo, Dios no escogió los sabios de ese entonces, Dios escogió los ignorantes, pero de esos ignorantes le dio la sabiduría más grande, que ellos están adorando al que creó todas las cosas. Aleluya, démosle una alabanza al Rey de la Gloria. Entonces, claro, desde el principio cristiano, el orden de todas las cosas es Jesucristo. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo. Mano, no solamente el Señor nos salvó, sino que ordenó nuestra mente. Por eso lo quiero ir llevando a esto, porque lo que no se da cuenta de pronto el chino o el ateo que dice ser ateo, lo que no se da cuenta que cuando él dice Dios no existe, Dios no está por ningún lado, es que él mismo está impregnado por Dios. Amén. Y que ese Dios que él desconoce ya le está dando un orden, y que Dios es el que le ha dado esa capacidad de razonar, que aunque él ignore todo esto, aunque él no quiera entenderlo, porque Dios de pronto no se lo quiere revelar, él tiene
allá en lo más profundo, que darse cuenta que aquello que está hablando, que aquello que está diciendo es producto de un ser superior a él mismo. Aunque no lo reconozca como Dios, por lo menos tiene que decir, como dijo uno de esos grandes científicos: lo único que sé es que hay un ser superior a nosotros mismos. Y nosotros sabemos quién es ese ser superior. Ese se llama Jesucristo. ¿Alguien le puede dar ese aplauso a Él? Aleluya. No lo puedo porque el Espíritu Santo no lo puedo encerrar. Tú no puedes encerrar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el viento, lo vimos allá, ¿verdad? Y el viento sopla de donde quiere, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, si yo encierro el aire, el viento, en una caja, dejará de ser ¿qué? Viento, y se convertirá en ¿qué? En aire. Será aire, pero no es viento, no es fuerza. Y recuerde que en el tiempo en que se escribió esta palabra, la gente usaba los barcos de vela y el viento era el que llevaba el barco, es decir, la fuerza del viento. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de una fuerza que transforma, de una fuerza que libera, de una fuerza que llena de poder, de una fuerza que nos va llevando a otras dimensiones. Aleluya al Señor. Démosle esa alabanza al Rey de la Gloria. Entonces, hermanos, para concluir esta primera parte, nos queda claro, hermano, que la neumatología no se puede ¿qué? Estudiar como las otras logías. Amén. La neumatología tiene algo que es, cuando hablamos del neuma, del viento, del Espíritu, estamos hablando del mismo ¿qué? Dios. Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, en esa base, hermanos, quiero que miremos algo muy bonito y quiero que lo estudiemos un poquito, porque realmente esto que tengo aquí, amén, quiero que hablemos de esto: el pentecostalismo y el énfasis en el neumato. Amén. Bienaventurados los que escriben, porque no se les va a olvidar. Amén. Uno cuando escucha regularmente se le olvida. Ya dentro de 8 días yo les preguntaré ¿qué es tal cosa? Todo el mundo. Yo no les puedo decir, hermano, ustedes qué brutos son, ustedes que no ponen cuidado. No, es lo normal que pasa. Amén. Pero cuando escribimos podemos repasar, y esto es importante porque yo creo, hermano, que un pentecostal debe saber por qué es pentecostal. Amén. No somos religiosos, somos cristianos. ¿Cuánto le damos una alabanza al Rey de la Gloria? El pentecostalismo y su énfasis en el neumato. Entonces, mientras que la otra gente hablaba de neumatología, los pentecostales se dedicaron a hablar del neumato. Y la logía quedaba supeditada a esa libertad del Espíritu, llevando eso al extremo. Eso fue lo que llevó a que los pastores dijeran que no estudiaran, porque los estudios iban a acabar con la fe. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando yo terminé quinto primaria, papá estaba con otro pastor ahí charlando. Mi papá es pastor, va a cumplir 50 años. Amén. Y un hombre muy usado por Dios, y hace unas cosas que uno no es capaz de atreverse a hacer eso, porque amén. No es capaz. Pero ellos lo hacen porque así lo aprendieron. Y mucho anciano que usted conoce se atreve a hacer cosas porque así lo aprendieron, su experiencia les enseñó eso, ¿verdad? Y entonces me dice, papá, ya terminó quinto, mijo, ya, vamos a ver qué se pone a hacer, porque el Señor ya está que viene, ¿para qué va a estudiar? Y le dice el otro pastor, eso es verdad, mijo. Me dice el otro pastor, es verdad, mijo, eso ya no hay tiempo de estudiar. Ahorita lo único que hay es que prepararnos porque el Señor ya viene. En otras palabras, nuestros pastores antiguos, ellos estaban convencidos que el Señor venía antes del 2000. Y por eso lo predicaban los hermanos que llevan tiempo, ¿sí o no?
Ustedes se acuerdan ese fervor que Cristo ya venía. Y por eso, hermano, estudiar, no, eso era el demonio. Pues yo qué hice, fui y me matriculé solo. Yo a sexto me matriculé solo y yo dije, no, yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar. Y vea, aquí estoy, el Señor todavía no ha venido. Pero le sigo esperando. ¿Cuánto le están esperando? Amén. Pero lo que quiero decir es que de pronto esto de hablar solo del Espíritu los llevó a que ellos vivieran el momento, ya como lo vivió la iglesia primitiva. Ahí en la Biblia está escrito que al final del siglo, pero ellos pensaban que era de ese siglo. Y ellos estaban convencidos. O sea, lo que yo quiero decirle es que un pentecostal es movido por el Espíritu día a día. Nosotros no estamos esperando el mañana. Nosotros estamos disfrutando el hoy. Porque eso es ser un pentecostal. Un pentecostal es alguien que no es triste. Él no puede estar triste. Porque el pentecostal es alguien que vive alegre porque disfruta de lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene un pentecostal? Pues el Espíritu Santo que lo mueve. No da un paso sin ser direccionado por ese Espíritu. Aleluya. Démosle una alabanza al Rey de la Gloria. Entonces, hermano, pues de pronto sí ellos con ese buen deseo decían, mire, una vez, hace poquito un pastor me dijo, Andrés, le voy a decir una cosa. Me lo dijo así. Me dijo, ¿cómo la ve que a mí no me gusta estudiar para enseñar en la dominical? No, yo voy y oro y le digo al Espíritu Santo que me dé la palabra que voy a hablar. Y yo me paro detrás del púlpito y predico la palabra. Oiga, eso se oye hermoso. Usted cuando oye hablar a alguien así dice, wow, qué hombre tan espiritual. Y yo dije, ya. Oye, pues yo sé porque él me lo está diciendo a mí. Amén. Claro, él viene y me lo dice a mí porque yo soy magíster en teología. Él viene a darme ¿cómo se llama eso? Un nocao, ¿cierto? Nocao técnico. Aquí lo noqueo. ¿Usted qué dice a eso, Andrés? Y le dije que eso está mal. Eso está mal porque hay que estudiar para enseñar. Bueno, oiga, por ahí dijeron amén. ¿Serio? Entonces me dijo, ¿por qué? Dije yo, ¿por qué cree usted que cuando yo abro los libros, que cuando yo abro la Biblia y estoy en la oficina, tú me estás diciendo a mí que cuando yo estoy allá estudiando el tema que voy a enseñar en la escuela dominical, tú me estás queriendo decir a mí que el Espíritu Santo no está ahí? Que solamente está cuando me paro allá en el púlpito. Y yo le dije, no, hermano, el Espíritu Santo, inclusive yo oro para que el Espíritu me diga qué debo de enseñar. Y luego me toca que ir a estudiar. Y el mismo Espíritu que me dijo qué iba a enseñar, me comienza también a organizar lo que debo de enseñar. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Porque eso precisamente es lo que estamos hablando. Eso llevó a ese fanatismo donde la gente de una u otra manera quiso desconocer todas estas cosas. Pero hermanos, creo que ya tenemos 80 años. Amén. 80 años nos enseñan mucho. Y estamos en la época, yo le he dicho a la gente, la época más hermosa de la iglesia, donde hay espíritu y hay palabra. Y si nuestros padres fueron tan usados por Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos una razón para dar, para enseñar? Por eso hoy en día, hermano, ojo, estamos yendo al otro extremo. Solamente queremos conocer palabra, pero no queremos salir a predicar la palabra. ¿Sí o no que así se está convirtiendo la iglesia ahora? ¿Qué predicador viene? ¿Qué fulano viene? ¿Qué sutano viene? Y la gente va y come palabra, pero no quieren salir a predicar. No, necesitamos también ir a predicar la palabra que estamos aprendiendo, porque el mundo de allá necesita conocer al Cristo que tenemos acá. ¿Cuánto le damos una alabanza al Rey de la Gloria? ¿Estamos, hermanos? Entonces, hermanos, es importante esto porque sí, suena muy espiritual esto, de que solamente
yo voy a encojonar al Espíritu Santo solo cuando estoy detrás del púlpito. No, yo no puedo hacer eso. O en otras palabras le estoy diciendo, Espíritu Santo, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y eso no es verdad. Soy yo el que tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me mande a hacer. Oh, denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Soy yo el que tengo que sujetarme al Espíritu, aleluya. Amén. ¿Cómo así que yo le digo, usted tiene que aparecer allá detrás del púlpito? No, Él está allá conmigo cuando estoy estudiando. Él está allá conmigo cuando estoy orando. Donde yo vaya, el Espíritu Santo está allí, creando, siempre innovando, aleluya. Y cuando estoy aquí también Él. Hay cosas que uno prepara y aquí el Espíritu Santo se las cambia, pero que sea el Espíritu Santo, aleluya. Démosle esa alabanza al Rey de la Gloria. Entonces vamos a ir ya a lo que realmente quiero, porque este abrebocas de lo que estoy hablando es muy importante, hermano, porque usted sabe que el Espíritu Santo en este tiempo se quiere mover. Yo lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo en cada tiempo se mueve de una manera como Él quiere. Y yo le decía, en la iglesia primitiva se movió de esa manera, en la reforma se movió de esa manera, en los avivamientos se movió de esa manera, y en este tiempo se está moviendo a su manera también. Amén. Hoy de pronto no estamos viendo muchos paralíticos pararse, no estamos viendo como cuando la iglesia empezó en Colombia, que muchos paralíticos se paraban casi en todo culto, porque Dios, cuando va a establecer su reino, comienza a establecerlo con poder y autoridad. Amén, para que la gente vea. Pero usted recuerda que es más bienaventurado los que creen sin ver. Es decir, en este tiempo la gente ya no está yendo a ver milagros, porque la gente en este tiempo está yendo a oír la palabra. Y la palabra liberta, la palabra sana, la palabra convence, la palabra transforma, la palabra crea. La palabra es algo maravilloso y estamos en el tiempo donde esa palabra está haciendo algo extraordinario en el corazón del quien la escucha. Amén. Démosle esa alabanza al Rey. Amén. Entonces, hermanos, vamos a mirar esta parte, la verdadera neumatología. La logía del verdadero pentecostal es ¿qué? El amor. Repítalo conmigo. ¿Cuál es la verdadera? El amor. Y dice el versículo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. La lógica de Dios, al mismo tiempo que sigue siendo un orden, y por tanto verdaderamente lógica, sigue un orden diferente, que se sobrepone a la lógica del mundo. Eso se ve en el mismo Evangelio de Juan, donde dice que vimos la gloria del Verbo de Dios, pero no dice que vimos como había de esperarse. Jesús no vino a un palacio, Jesús vino a un pesebre. Cierto que eso no tiene lógica. ¿Cómo que el dueño del universo viene a nacer en qué? En un pesebre. Eso ahí ya está fuera de la lógica del mundo. Él debió de haber nacido en un palacio donde hay un rey y donde todo el mundo le aplauda, donde le hagan las calles de honor y todo eso. Allí debió de nacer él, pero él vino y nació en un humilde pesebre. Jesús entró a Jerusalén triunfante y no entró en un corcel, en un caballo fino, entró en un asno, en un pollino. ¿Cómo que el creador del universo viene montado en un pollino? Sí, hermano, eso es ilógico para el mundo, pero esa es la lógica de Dios. Él viene mostrando que Él es manso y humilde de corazón. Él viene mostrando que Él está con los humildes de espíritu. Él viene enseñando que Él es amor y que ese amor no es una palabra, que ese amor es una acción de Dios en la vida del que lo recibe. Aleluya. Démosles alabanza al Rey de la Gloria. Claro, el mundo no puede entender esto. El mundo no puede entender esto, pero usted y yo creo que lo entendemos.
Sí, un pentecostal que no tenga amor podrá llamarse don Julano y don pentecostal, pero si no tiene amor no es pentecostal. Porque el pentecostal, el principio del pentecostal es el amor. Porque ese dice, usted puede hablar muchas lenguas, usted puede hacer muchos milagros, usted puede, mejor dicho, hacer descender las estrellas del cielo, pero si no tiene amor, no es nada. Y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor todo lo entiende. Entonces, hermano, cuando yo hablo de la neumatología, tengo que hablar de que el verdadero pentecostal es el que ama. Amén. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí de verdad aman a su hermano? Como muy poquitos, ¿no? Amén. ¿Cuántos de verdad levanten la mano así? Los que aman a su hermano. ¿De verdad? ¿Usted ama a su hermano? Mire, hermano, el amor. El otro día un loco me estaba enseñando en la Universidad Santiago de Cali, un loco, diciéndonos que la palabra amor no existía. Y entonces dije, léalo al revés y ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y entonces dijo, el que no ama a Roma, no ha conocido a quién, a Dios. Entonces nos decía él, es que esa palabra amor es Roma. Si usted no ama la iglesia de Roma, usted no tiene a Dios. Nos decía él como un loco ahí que haciéndonos ahí pues cierto conocimiento. Pero entonces uno va más allá y dice, hermano, ¿será que existe el amor? Cuando el amor es Dios. ¿Sí o no? Dios es ¿qué? Amor. Y si la logía dentro del estudio, esa logía, ese logos que se hizo carne, que es el mismo Jesús, para yo tener ese sentir que hubo en Cristo, tengo que tener a Jesús en mi vida. El problema de mucha gente que no es capaz de perdonar es porque no tiene amor. ¿Sí o no? Pero lo más lógico de nosotros es perdonar. Ahora alguien dijo, yo perdono, pero ¿qué? No olvido. Y está bien que no olvide. Pero ¿qué es lo bonito? Usted no puede olvidar porque usted es humano. Amén. Pero ¿qué es lo bonito cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su vida? Que aquello que usted recuerda no le afecta. Que aquello que usted recuerda a usted eso ni le mueve el piso. ¿Sí o no? Julano me hizo esto, me hizo lo otro. No, yo no siento nada. Solamente lo que siento es la presencia de Dios en mi vida, aleluya. Eso es lo que nos hace a nosotros ricos. Oh, denles alabanza al Rey de la Gloria. Esa es la logía, es decir, la logía es el espíritu con que yo me muevo. Y el espíritu con que yo me muevo es el espíritu ¿de quién? De Dios. Es el espíritu de Cristo, amén. Entonces, hermanos, Dios es amor, eso lo dice la Biblia. Y esa lógica de que Dios es amor, hay un orden. Y en el orden del cristiano pentecostal debe de estar el amor. Y es un orden que viene de parte ¿de quién? De Dios. Es un orden que aunque para el mundo es mira el Señor lo que él dijo, oiga, ustedes tienen que amar a vuestro enemigo. En la ley, antes en la ley decía, ame a su hermano, ame a su prójimo. Pero aquí dice, ame a quién? A su enemigo. Aleluya. Porque eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Nosotros estamos en un mundo de odio. En un mundo de donde lo que usted hace se lo cobran. ¿Sí o no? Ojo por ojo, diente por diente. Ese es el mundo. Pero el mundo del pentecostal es como raro. Porque el pentecostal lo ofenden y él se alegra. Porque se cumple lo que dice la Biblia, bienaventurado cuando hablen mal de vosotros, diciendo algo que no es, porque vas a tener una recompensa en el reino de los cielos. Eso es lo que yo quiero en esta mañana, mis amados hermanos, que usted pueda entender que la lógica de nosotros los cristianos no es la lógica del mundo.
que nosotros nos mueve algo que la lógica de Dios, que para el mundo es ilógico, pero que dentro de nosotros está ese espíritu. Nosotros no nacimos de carne como los que viven en la carne, nosotros nacimos del espíritu. Claro que primero fuimos de Adán, pero luego fuimos de Cristo. El primer hombre, el de la carne, perece, pero el segundo, que es del espíritu, tiene vida, permanece para siempre. Es decir, usted y yo estamos en un lugar donde Dios ha querido que su espíritu sea el que nos maneje, que su espíritu sea el que nos controle. Mire, el apóstol Pedro tuvo que aprender a través de las experiencias. Las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo nos enseña que eso es así. Y el apóstol Pedro tuvo que ver que también Cornelio y los gentiles hablaban en otras lenguas. Y de pronto predicamos, hermano, hay que hablar en lengua porque Cornelio lo hizo, pero la enseñanza era para Pedro. Era para que Pedro se diera cuenta que el Espíritu Santo no iba a trabajar como Pedro pensaba. Pedro pensaba que para alguien ser cristiano tenía que volverse un prosélito. Si era un gentil, debía primero circuncidarse y meterse a la religión judía, y ahí sí podía ser cristiano. Pero el Espíritu Santo primero le dio la visión más clara a Cornelio y le dijo: ahí viene un hombre que te va a decir lo que debes de hacer. Y Pedro tuvo que ver la otra visión, de ver un poco de animales inmundos que subían casi hasta el cielo y que le decía: hola Pedro, lo que Dios limpia no lo llames inmundo. Pero él no podía entender sino el día que él vio a Pedro a Cornelio y toda su familia hablando en otras lenguas. El Espíritu Santo le enseñó que es él el que hace la obra como él quiere. Oh, aleluya, déle esa alabanza al Rey de la Gloria. Ese es el amor ¿de quién? De Dios. Que tenía que aprenderlo ¿quién? Pedro. Amén. Y nosotros también tenemos que aprenderlo. El Espíritu Santo, hermanos, se quiere mover en nosotros. Y Él se mueve en nosotros. Y la particularidad es que Él es amor. Amén. Dígale al que está al lado suyo, dígale: hermano, te amo. Ay, ahora le dicen a uno: ay, hermano, yo te amo con el amor de Cristo. Amén. ¿A usted no le han dicho así? Hermano, te amo. Pero ahí mismo hacen la aclaración: con el amor de Cristo. Y está bien que aclaren, ¿cierto? Amén. Y está bien que aclaren, porque el amor, ese otro amor, el humano, es eros, pasión, ¿sí o no? Y ese sí no lo para nadie. Ese hoy te quiero y mañana te odio, ¿sí o no? Pero el amor de Cristo es eterno. Es el amor ágape. Amén. Porque es un amor que viene de lo alto, donde no hay concupiscencia, donde hay claridad, donde todo es claro y todo es luz. ¿Cuánto le damos esa alabanza al Rey de la Gloria? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Seguimos enseñando otro poquito? Bueno, voy a seguirles enseñando todo este otro. Amén, ya todo esto lo hablé. Ahora, la neuma del verdadero pentecostal es el amor. ¿Se acuerda que le hablé de dos palabras? La neuma y la logía. La lógica y el espíritu. Amén. Ahora, el espíritu, yendo más lejitos, cuando se dice que Dios es amor, no quiere decir solo que Dios ama. Ojo, que no estoy diciendo que Dios no ama, sino que no solo ama, porque no hay que restarle importancia para afirmar que Dios es amor. Es más que eso, es decir, que en su propia esencia, en su propio ser, en su sustancia, Dios es amor. Dios no solo ama lo creado, sino que dentro de sí mismo Él ama, que de alguna manera, por así decirlo, es una forma antropomórfica. Dios ama con el corazón. Dios es amor, por eso crea y ama hasta lo que no existe. Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que hay un problema con nosotros.
muy grande con el ser humano. Y yo quiero que no nos dejemos contaminar por esto del ser humano, aunque tenemos que ser humanos, pero dejémonos contaminar por lo que es del Espíritu. Y una hermana me dijo: pastor, mi esposo falló, casi que lo pillé poniéndomelos, ¿cómo es que le dicen? Los cachos, ¿cierto? Por acá también le dicen así, cuernuda, cuernudo, ¿cierto? Cornudo. Eso es feo, ¿cierto? Amén. Y entonces, pastor, a mí la Biblia me dice que si lo hallo en el mismo acto de eso me da divorcio, ¿cierto? Así que yo creo que yo ya me voy a divorciar. ¿O usted qué dice, pastor? Yo le dije, yo le digo lo que dice la Biblia: hay que perdonar. Para usted muy fácil, porque a usted no le está pasando. Como a usted no le está pasando, para usted muy fácil decir que hay que perdonar. Y le dije: pero eso es lo que dice la Biblia, hay que perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto da eso? No da 4.90. Es un exponente. Entonces eso es muy elevado. Si esa es la potenciación, eso es. Amén. Díganlo ustedes ahí, hagan esas cuentas matemáticas, ustedes que saben de matemática. ¿Cuánto da eso? Pero lo que yo sí le digo es que cuando la Biblia habla de 70 veces 7, está hablando de perfección. Amén. No está diciendo de cuántas veces le perdono, porque yo le digo una cosa: si usted hermana, si él lo cachoneó, como dijo usted ahorita, es cornudo. Amén. Si eso es verdad y usted lo perdonó una vez, ¿cuántas veces lo tiene que seguir perdonando? Para siempre, porque esa es la perfección. Uy, hermanos, ya ustedes están ahí como el hermano vino a cambiarnos el chip que teníamos. No, pero estamos hablando lo que es ser pentecostal. Amén. Porque el otro día nos quieren juzgar que nosotros aquí, que yo no sé qué, que nosotros aprobamos yo no sé cuándo. Aquí no estamos aprobando nada. Aquí lo que tratamos es de solucionar problemas. Amén. Pero lo que yo sí puedo decirle, mis amados hermanos, es que esto del neuma, del amor, es que yo les voy a hacer una pregunta para que sigamos ahí. Yo estoy dialogando con usted hace rato, por eso usted está callado, porque usted está dialogando ahí en la mente conmigo. Amén. Eso sé que lo está haciendo desde que empecé. Y usted está dialogando ahí diciendo: y el hermano aquí, el hermano allá. Uy, y usted hace ahí un análisis. Pero de eso se trata esta enseñanza en esta mañana. Yo les pregunto a ustedes: ¿qué vale más? ¿El cuerpo que se come los gusanos o el alma que puede llegar al cielo? Hago otra vez la pregunta: ¿qué es más importante? ¿Este cuerpo que se lo van a comer los gusanos o el alma que puede estar para siempre con el Señor? Y mi abuelito no era pentecostal, mi abuelito era un vagabundo sin vergüenza, porque se iba los viernes a hacer el mercado y llegaba el martes con él y se quedaba en las cantinas, ya sabemos haciendo qué allá. Y mi abuelita tampoco era pentecostal y lo recibía contenta y le hacía su caldito de hueso bien bueno para que pasara el guayabo. Y ahí crió a sus 14 hijos y ahí se sostuvo, y no eran pentecostales. Pero un día que conocieron al Señor, que conocieron los dos al Señor, y ambos murieron en el Señor. Eso significa que de una u otra manera entendieron que valía más el alma que el cuerpo. Lo que yo quiero decirle, hermano, es que hoy no podemos estar proliferando los hogares. Las parejas no pueden estar pensando en divorcio tras divorcio por cualquier cosa. Hay un alma que vale más que este cuerpo, y esa alma la lava el Señor con su sangre preciosa. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Para eso vinimos aquí a la iglesia, para que Dios nos enseñe cómo es que tenemos que vivir en este mundo. La razón por la cual, hermano, nosotros estamos aquí es Cristo.
Y lo que la Biblia nos enseña es que nos debemos de parecer a Él, aleluya. En ninguna manera, hermano, porque este mundo sigue su rumbo de desenfreno. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, ¿usted va a perdonar a su esposo, hermana? Padre del cielo, te adoramos. Hermanos, ¿cierto que nosotros sí las vamos a perdonar a ellas? Bueno, 4, pero les ganamos, ellas fue ni uno. Pues nosotros por lo menos dijimos 4 que sí la vamos a perdonar. Amén. Y usted se imagina uno pensando que la mujer le está colocando los cachos, que está, usted se imagina eso, usted sabe que eso no es vida, ¿sí o no? Por eso los celos son diabólicos. Por eso la Biblia están dentro de toda esa gama de los que no heredan el reino, ahí están los celos. Amén. Y por ahí sí dijo, Pablo dijo, celo con celo ¿de qué? De Dios. Y el celo de Dios es un celo de transformación. ¿Me escucharon lo que acabé de decir? El celo de Dios es un celo ¿de qué? De transformación. Es decir, que cuando yo perdono a mi esposa, lo que la llevo es al Calvario para que Cristo la transforme y haya una nueva vida en ella, y esa nueva vida me haga feliz a mí también. Aleluya, gloria a Dios. No, qué problema traer estos teólogos a enseñar la palabra, porque vienen a cambiarle el chip. Pero hermano, no, estamos en ese tiempo donde, hermano, de verdad, hermano, somos pentecostales. Ahorita les pregunto, ¿somos pentecostales? Porque no es cambiar de la religión católica a la religión pentecostal. No, recuerda, ser pentecostal es un chip que Dios nos ha colocado aquí. Nos ha cambiado la mente. ¿Por qué? Porque su espíritu mora en nosotros. Amén. Y mire, Agustín dijo que hay un problema en el ser humano. Y él hablaba de ese problema. Dice, el ser humano tiene razón, tiene memoria y tiene voluntad. Y él decía, esas tres no son lo mismo. Ni la memoria es voluntad, ni la voluntad razón. Pero se puede decir que yo soy mi voluntad, yo soy lo que decido. Puedo decir, por otra parte, que yo soy mi memoria, yo soy lo que recuerdo. Puedo decir que yo soy mi mente, yo soy lo que yo pienso. En consecuencia, con Agustín se podría decir que dentro de nuestro propio ser, nuestra propia identidad es reflejo del Dios mismo. Es decir, Dios se puede mostrar como Padre y nos perdona. Y nos puede mostrar como Hijo y nos redime. Y se puede mostrar como Espíritu Santo y nos llena de su presencia. Pero sigue siendo el mismo Dios. Mientras que el ser humano dice, yo razono, y la razón me dice que yo no me puedo gastar el dinero porque es para mi familia. Pero la voluntad de ese hombre lo lleva a tomar y a gastarse la plata ¿de qué? De su familia. La memoria le dice, mire, tú no puedes perdonar a ese sinvergüenza porque él no va a cambiar. Él va a seguir siendo el mismo. Entonces la memoria le trae los recuerdos. Y usted, mi hermana, dice, es verdad, él no va a cambiar. Lo mejor es dejarlo porque él no lo va a cambiar. Y así la voluntad le dice que usted debe de ir y hacer buenas cosas. Pero luego la razón le dice, ese fulano de tal no merece que yo lo ayude, porque él se porta mal. Así que entonces la razón no deja hacer lo que la voluntad dice. Y eso es lo que el apóstol Pablo, aleluya al Señor, está diciendo de esta manera. Dice, sí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar? O como dice en otra parte, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Aleluya. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Es decir, el mismo Pablo identifica que esto es una guerra muy tremenda, porque la mente me dice una cosa, porque la razón me dice otra, y porque la voluntad me dice otra. Pero hermano, cuando yo tengo a Cristo, tengo que decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya al Señor. ¿Qué es lo que quiero concluir con esto, mis amados hermanos? Que nosotros estamos bien en Cristo. Que si la neumatología en nosotros, fuera de que hablamos en lengua, es una vida diaria, eso significa, hermano, que todo lo que nosotros hacemos nos lleva a un futuro mejor. El futuro nuestro, usted sabe, hermano, que el futuro nuestro ya está. ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí son salvos? Levanten la mano todos los que son salvos. Oh, aleluya. Ahora levántenme la mano todos los que están aquí buscando la salvación. Amén. Entonces, ¿son salvos o están buscando la salvación? Amén. Nosotros aquí ya somos salvos. Cristo nos salvó. Lo que tenemos que vivir es en el Espíritu. Porque en la manera que nosotros nos llenemos de su presencia, conozcamos esta palabra, nosotros le sirvamos a Dios. Mire, hermano, el pentecostal fue creado para servirle a Dios. El hermano Larsen la tenía claro. ¿Salvos para qué? Para servir. Él lo tenía claro, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, lo que más desea es servirle a otro. Amén. Uno está bien, uno primero tiene que amarse a uno mismo. Ese es el amor de Dios. Primero yo tengo que amar para poder amar a la otra persona, para poder amar a mi prójimo, para poder amar a aquel que no conoce a Dios, para poder amar a aquel que le falla a Dios. ¿Cuántos aman a su hermano que falla? Amén. Ese es el espíritu del pentecostal. El hermano falla porque es humano, pero él sigue teniendo el espíritu de Dios. Porque dice que el que es de Dios no practica ¿qué? El pecado. No quiere decir que no, que usted y yo por ser cristiano no pequemos. No, sino que aunque yo peque, yo no amo ese pecado. ¿Me escucharon? Es decir, una persona cristiana pentecostal cuando peca, lo que le sucede es que le duele. Y ese dolor profundo ya es un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento ya Dios lo ve, inmediatamente viene como abogado y lo libera de ese pecado. Aleluya. Por eso no es practicante como el que está en el mundo de pecado, que él peca a gloria. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos una diferencia, y es que los que están en el mundo tienen sus deseos, son de ¿qué? De la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Ahí usted los conoce: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya al Señor. Lo que me llama a mí la atención, hermanos, es que las obras de la carne son muchas y el fruto del Espíritu es solo uno. Amén. El Señor nos quita todas esas obras y nos coloca un fruto que es del Espíritu. No es mío, ¿es de quién? Del Espíritu. En esta mañana, ¿cuántos quieren amar a su hermano? Amén. ¿Cuántos quieren perdonar a su pareja? Amén. ¿Cuántos quieren perdonar a sus hijos? Amén. ¿Cuántos desean que esta iglesia sea una iglesia llena de amor?
Una iglesia donde sabe que hay un espíritu que arregla las cosas. Amén. Que esto aquí se desequilibra, pero el espíritu viene y une. El espíritu viene y une. Y cuando el espíritu viene y une, se siente esa fraternidad. Y cuando se siente esa fraternidad, nadie se quiere ir de la iglesia del Rosal. Porque hay un espíritu que es lleno de amor, que es una neumatología del espíritu, que es la que nos une. Aquí de pronto no nos une, de pronto mis diferencias, porque todos debemos de pensar diferente. En esa manera estoy de acuerdo, pero en el sentir no. Hay un sentir del espíritu que es el que nos une a todos. Colóquense en pie, aleluya. Yo quiero en esta mañana invitar de una manera muy especial, de una manera muy explícita, de una manera muy puntual. Quiero llamar en esta mañana a todos aquellos que desean que en su vida haya ese espíritu de amor. Amén. Todos aquellos que desean que el espíritu de Dios que se mueva en su vida sea un espíritu de amor. Todos aquellos que quieren decirle al Señor en esta mañana: yo deseo que ese espíritu glorioso se mueva en mi vida, aleluya. Estamos tan necesitados en este tiempo de eso, aleluya, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y qué bueno cuando Dios nos habla, cuando Dios nos inspira, cuando Dios nos invita a algo especial, aleluya. Venga mi hermano, venga mi hermana, venga, dígale al Señor: yo quiero tener ese espíritu maravilloso. Muchos de los que están aquí seguramente no se han perdonado ni a sí mismo. Muchos de los que están aquí quizás vivieron una infancia difícil y de pronto no se han perdonado a sí mismo y por eso no pueden amar a otro. Pero en esta mañana aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está esta palabra viva que hemos hablado en el nombre del Señor a una necesidad. Aleluya al Señor. ¿Quién más en esta mañana tiene heridas profundas y le quiere decir al Señor: yo quiero que usted perdone, Señor, que usted perdone mi vida, aleluya? Quizás alguien en esta mañana vino ya con el corazón destrozado, o quizás alguien desde muy niño fue quizás hasta violado, o quizás tantas cosas, pero el amor de Dios lo llena todo. Y en esta mañana puede venir y hablar con Dios y decirle: Señor, aquí te traigo esta situación, aquí te traigo este problema, aquí te traigo lo que me afecta en mi vida. Yo quiero tener paz en mi corazón, yo quiero tener gozo, yo quiero tener alegría, yo quiero disfrutar de este evangelio. Yo quiero, Señor, poder ser bendición a la vida de muchos, aleluya. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor de la gloria, aquí está mi vida, oh Dios amado. Hemos pasado por momentos duros. Hay situaciones en las cuales, oh Dios amado, mi vida ha sido un total desastre. He podido, Señor, aún hasta decir lo que te ofende a ti. He podido hablar cosas que no debiera de haberlo hecho, pero ha sucedido por el dolor profundo que hay dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Pero en esta mañana tu palabra me ha enseñado que hay un espíritu que fue el que me trajo, Señor, hasta esta iglesia, que fue el que me trajo hasta este lugar, el que ha hecho algo grande en mi vida. Y ese mismo espíritu en esta mañana me puede llenar de amor, me puede llenar de esa alegría, de esa paz que viene de lo alto, aleluya. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Alábalo, 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 alábalo. Dele la gloria a Él, dele la gloria a Él. Porque Dios obra en la necesidad nuestra. Dios obra en la necesidad del ser humano. Oh, aleluya, aleluya. Dios hace cosas nuevas cada día. Él es el creador. Él sabe hacer algo diferente en la vida tuya.
nadie como Él, nadie lo puede hacer, nadie, ni el psicólogo, ni el sociólogo, ni el psiquiatra, solamente el poder del Espíritu de Dios lo puede hacer en medio de tu vida. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por este mundo cantando amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y todo se llenará, y todo se llenará de amor y de paz. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno saber, hermanos, que somos del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso lo de Dios no se puede aprender en ningún aula de una universidad. Lo de Dios se aprende es en su presencia. Él revela. Y yo estaba escuchando, mientras escuchaba al hermano, le daba gracias a Dios de saber que lo que sabemos es lo que Él nos ha revelado. Porque imagínense estudiar a Dios, si la Biblia dice que Él es insondable, inescrutable. Lo que podemos conocer de Él es lo que Él nos deja conocer. Y qué bueno que conocemos que Él se ha metido en la vida de todos nosotros. O al menos yo creo y estoy seguro que se metió en mi vida. Y Él es el que me enseña a caminar, el que me enseña a hablar, el que me enseña a actuar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Amén. Y Él es el que me enseña a perdonar. Y Él es el que me enseña a amar. Él es el que me enseña todas las cosas. Razón dijo Juan, la unción que habéis recibido de Él, esa unción os guiará a toda verdad. Y ya no habrá necesidad que nadie os enseñe, pues la misma unción os enseñará todas las cosas. Amén. Por eso, no importa cuántos títulos tengas o no tengas, si tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, Él te enseñará lo que el mundo no sabe. Él te guiará como el mundo no sabe guiar. Él te conducirá y tan poderoso es que nos va a guiar hasta la eternidad. Nos va a conducir hasta la gloria. Démosle gracias por este conocimiento, por esta revelación, por esta palabra, por su presencia. Amén. ¿Cuántos están agradecidos en esta hora? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor y darle gracias y decirle: Señor, gracias? Gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a nosotros. Gracias porque, Señor, lo que el mundo no entiende, yo lo comprendo. Lo que no sabe, yo lo sé. Por misericordia tuya, gracias. Levante sus manitos al Señor y dígale gracias. Gracias por meterte en mi vida, por llenarme, por bautizarme con tu Espíritu Santo. Gracias por darme tu palabra, darme tu revelación, darme tu conocimiento. Dígale en esta mañana, dígale gracias, Señor, gracias.
porque por torpe que sea, no me voy a extraviar. Gracias, Señor, porque ahora tengo la mente tuya, tu espíritu metido dentro de mí, porque ahora tengo tus fuerzas, porque ahora tengo tu gozo, porque aunque mi carne se duele y mi corazón desfallezca, tú sigues siendo la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aunque lleguen tristezas, porque pueden llegar, tú sigues siendo mi gozo y mi alegría para siempre. Porque sigue siendo debilidad, pero tú sigues siendo mi fortaleza. Alguien que levante sus manos y le diga: Señor, este cuerpo se enferma, pero tú eres mi sanador, tú eres mi salud. Este cuerpo se va deteriorando exteriormente, pero tú estás renovando dentro de mí uno nuevo. Porque siento conflictos, luchas internas, que hay momentos que siento que me van a vencer, pero Señor, tú sigues siendo mi fortaleza, tú sigues siendo mi escudo, tú sigues siendo mi ayudador, tú sigues siendo mi consolador, tú estás conmigo, Señor. ¡Aleluya! Levante sus manos y hable con Dios. Bátale sus manos, apláudalo, adórelo, dígale: Señor, ya no vivo según el orden del mundo, sino según el orden tuyo, el orden del Espíritu. Aleluya, soy un hombre, una mujer, dígale, del Espíritu Santo. Adórelo en esta hora, adórelo. Dígale: gracias, porque gracias, mi Señor. aleluya. Jesús. Alguien que quiera levantar su mano y necesite un toque de Dios esta mañana. Puede que nuestra mente, que es tan racional, no entienda, y de verdad no entiende muchas cosas. Pues lo de Dios solo de una manera espiritual se puede discernir. Somos espirituales, por eso entendemos lo de Dios, porque lo entendemos sencillamente por la fe. Alguien dirá: yo no comprendo cómo va a desaparecer esa enfermedad de tu vida. Pero eso es lo bonito, que Él no lo entiende y nosotros sabemos que es una intervención que viene de arriba, del alto, del cielo, de la presencia de Dios, que es Dios quien opera ese milagro, esa sanidad. ¿Cómo se va a abrir esa puerta si ni puerta hay? Pues Dios hace una puerta, Dios hace un camino, Dios obra. ¿Cómo va a ser que un mar se parta? Pues Dios lo parte. ¿Cómo que un Jordán se vuelva atrás? Pues Dios lo hace. Ese es el Dios que posee esta iglesia. Adórelo, porque Dios va a hacer un milagro en la vida de alguien esta mañana. Un milagro es una intervención sobrenatural en algo natural, una intervención de Dios en algo humano. Eso es un milagro, no se puede descifrar, entender o explicar, pero eso es una intervención de Dios. Y voy a orar esta mañana. Voy a orar a Dios. Yo he venido pidiéndole a Dios que haga milagros en su iglesia. Y yo he escuchado de Dios obrar sanidades. En mi casa Dios sanó a mi papá de cáncer. A mí me dio polio y Dios me sanó. Yo he visto a Dios. Esta semana estaba hablando con una hermana. Le iban a embargar su propiedad. Y me estaba contando: pastor, servimos de fiador juntamente con mi esposo y nos iban a embargar la propiedad. Nos iban a quitar la casita. 100 millones de pesos estábamos debiendo ya. Y servimos de fiador por 20 millones. Y esto se lo digo para que tengamos cuidado, hermanos.
para que tengamos cuidado. Es mejor diga no y eso no pasa nada. Que ponga usted después a decir que sí y luego se llene le quiten hasta la cama donde duerme. Ponga a dormir en el suelo y en la calle. No. Y dijo, hermano, pero ¿sabe algo? Bueno, estaba orando y pidiéndole a Dios que nos ayudara y saqué días de ayuno y Dios obre. Y hermano, yo no tenía cómo pagar un abogado, pero Él es mi abogado, dijo ella. Qué bueno tener un abogado como Jesús. Qué bueno tener un consejero como Jesús. Qué bueno tener un amigo como Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús como su amigo? ¿Cuántos pueden abrazarse en esta mañana a Jesús y decir, yo tengo un amigo? Ah. Y yo siento ese amigo esta mañana en este lugar. Yo siento ese amigo aquí esta mañana. Yo siento ese amigo esta mañana. Va a ser un milagro. Me dijo, pastor, ¿cómo le que parece que ya fueron hasta mirar la casa, los peritos, varias personas? Miraron los muebles, miraron la cama, miraron el televisor, miraron todo. Dijo, pastor, y sabe, y yo le dije, Señor, la vergüenza también de que todos se lo lleven. Y bueno, qué lucha estaba sosteniendo. Pero para sorpresa llegaron allá, uno de los que estaban allá, abogados, le dijo, vea, yo no sé usted qué tiene, señora. Dijo, yo no sé qué pasó, el juez, todo mundo se confundió y usted lo único que tiene que llevar son 4 millones para que quede saldada esa deuda de más de 100 millones. Dijo, señora, ¿usted quién es? ¿Usted con quién anda? ¿Quién la defiende a usted? Y ella aprovechó para decirle, es que yo soy pentecostal, yo tengo a Cristo y Cristo es el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no aplaudirlo? ¿Cómo no exaltarlo? Si Él es Dios vivo y verdadero. ¿Sabe? Dios está aquí esta mañana. Bueno, yo hasta salí beneficiado, porque la hermana sacó 2 lociones, pero bien. Dijo, pastor, son costosas, téngase las regalo. Yo dije, Dios le bendiga, yo me las llevo. Hermano, Dios es bueno. Y Dios va a hacer un milagro esta mañana. Yo tengo un sentir de parte de Dios. Vamos a orar por la hermana. Pero yo voy a hacer algo esta mañana. Escúcheme lo que vamos a hacer esta mañana. En el nombre de Jesús. Porque voy a orar por sanidad de su cuerpo. Voy a orar por sanidad de su familia. Voy a orar por sanidad de su alma, de su espíritu espiritual. Voy a pedirle a un hermano, aleluya, escúchame esta mañana. Voy a pedirle, hermanos, voy a orar por sanidad de su economía. No sé si tiene un problema económico. Voy a invitar a uno que haya traído. Yo sé que terminado el culto los hermanos traen sus diezmos, traen sus primicias. Pero un hermano que haya traído sus diezmos y venga hasta este alfolí. Y uno que traiga sus primicias, que venga hasta este, lo representará a todos. Y los que han traído su ofrenda, uno solo que traiga o 2 que traigan su ofrenda. Tráigame la vasija, por favor, de la ofrenda. ¿Sabe qué sentí de parte de Dios esto? Una vasija, una. Porque Dios va a hacer un milagro esta mañana. En el nombre de Jesús. Y lo vas a testificar. Córrame en esas sillas, por favor, uno. Hermano Luis, venga.
los hermanos que traen sus diezmos. Un hermano que venga con su diezmo y se pare ahí.